Imagina una madrugada helada de abril de 1940. En un fiordo noruego, un cañón centenario rugió y detuvo a un crucero moderno. Ese disparo, perdido entre pinos y niebla, salvó a un rey, cambió el ritmo de la guerra y demostró que la guerra de broma nunca fue un chiste. ¿Cómo se llega de un silencio inquietante a una invasión relámpago sobre dos países en un solo día? Quédate conmigo porque hoy vas a entrar en el corazón de ese silencio y entender por qué Escandinavia se convirtió en el tablero donde el mundo dejó de fingir que la guerra era de mentira. Además, en este video vamos a estar sorteando el libro La Segunda Guerra Mundial por Winston Churchill. Sin dudas uno de los mejores libros que cuenta la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial, narrada por uno de sus protagonistas, el premier británico Sir Winston Churchill. Sin dudas un premio que los amantes de la historia valorarán mucho. Quédate hasta el final del video y te contamos cómo debes hacer para participar del sorteo. Continuamos. Vamos a hablar de esos meses extraños entre 1939 y 1940, la Guerra de Broma. Un frente occidental inmóvil, millones con uniforme esperando órdenes que no llegaban, titulares que hablaban más de discursos que de batallas. Pero debajo, como hielo fino a punto de quebrarse, se movían intereses que no podían verse desde la ventana de una casa en París o Londres. Y cuando ese hielo rompió, lo hizo en los fiordos noruegos y en las llanuras danesas. Si te quedas hasta el final, vas a descubrir cómo el hierro que viajaba en silencio por el mar, el orgullo de unas marinas, y la decisión de un rey transformaron el mapa de Europa. Y la palabra neutralidad. Imagina, septiembre de 1939. Alemania invade Polonia. El mundo declara la guerra. Y en el oeste, nada. Los franceses despliegan tras la línea Maginot. Los británicos cruzan el canal con cascos nuevos y miradas de «esto será rápido». Pero el frente queda quieto. Hubo amagos. Una ofensiva francesa en el Sarre que avanza poco y regresa a casa. Aviones que en vez de bombas tiran panfletos como si el enemigo, leyendo, pudiera cambiar de idea. ¿No suena absurdo? Y sin embargo, millones de personas empezaron a vivir con la respiración contenida. Luces apagadas por las noches, refugios, cartillas de racionamiento. Una guerra de espera, de relojes que no pasan la hora. Solo que el mar no espera. En el Atlántico el juego era otro. Submarinos alemanes cazando en silencio, mercantes desapareciendo en la oscuridad, y la Royal Navy tratando de cerrar cada herida en un océano demasiado grande. El 14 de octubre de 1939, un U-Boot se cuela en Scapa Flow, el hogar de la flota británica, y hunde al acorazado Royal Oak. En diciembre, el acorazado de bolsillo Graf Spee se enfrenta a los británicos en el Río de la Plata y termina hundiéndose por decisión propia. ¿Guerra de broma? En la superficie tal vez. Bajo las olas era todo menos eso. Y es ahí donde aparece una pieza clave, el hierro. Alemania necesitaba acero, y mucha parte de ese acero nacía del mineral sueco. En verano, esos trenes de hierro podían cruzar hacia el puerto de Luleå, en el Báltico. Pero cuando el hielo cerraba Luleå, la puerta quedaba en Noruega, Narvik, un puerto libre de hielo gracias a la corriente cálida. De Narvik salían los buques que alimentaban las fábricas alemanas. Si esa ruta se cortaba, la maquinaria de guerra se quedaba sin pulso. ¿Ves cómo, en medio del silencio, alguien ya jugaba con piezas invisibles? A finales de 1939, la Unión Soviética invade Finlandia. El mundo se indigna y Londres y París, de pronto, ven una oportunidad. Ayudar a Finlandia enviando tropas a través de Noruega y Suecia. ¿Ayuda humanitaria? También. Un plan para colocar botas aliadas sobre puertos noruegos, cortar el hierro sueco y atar de manos a Alemania. También, Noruega y Suecia dicen que no, neutralidad. Pero el mensaje queda en el aire. Si estos países no se protegen, otros vendrán con la excusa de protegerlos. Entonces ocurre algo que muchos olvidan y que, sin embargo, es como un bofetón a la neutralidad. El incidente del Altmark. Febrero de 1940. El petrolero alemán Altmark, con prisioneros británicos a bordo, se refugia en aguas noruegas. La Royal Navy lo persigue, entra en un fiordo y los comandos británicos abordan el barco y liberan a casi 300 marinos cautivos. La marina está aquí, les gritan. Revulsivo moral en Londres, vergüenza en Oslo, que había prometido proteger sus aguas, y en Berlín una conclusión. Si los británicos están dispuestos a violar la neutralidad noruega, hay que adelantarse. Mientras tanto, la guerra de broma sigue tendiendo un velo. La gente se acostumbra al miedo, a la radio con tertulias y pocas sirenas. Pero hay reuniones que cambian de color.
En una mesa en Berlín, un nombre toma peso: Quisling, un político noruego dispuesto a cooperar, y un plan, Weserübung. Suena técnico. En realidad significaba esto: entraremos en Dinamarca y Noruega en un solo movimiento. Diremos que vamos a proteger su neutralidad, y nadie tendrá tiempo de pensar. ¿Te imaginas trazar en un mapa con lápiz rojo los puertos que vas a tomar al amanecer? El 8 de abril, los británicos lanzan su jugada: minar las aguas noruegas para incomodar a los barcos alemanes. Operación Wilfred. Aparentemente un aviso. En realidad, la señal de que el tablero de Escandinavia ya está ardiendo. Pero al día siguiente, cuando todavía no se han recogido las redes, llega el golpe alemán. Al norte, un destructor británico, el Glowworm, encuentra a una fuerza alemana, lucha, resiste, y antes de hundirse embiste a un crucero pesado, dañándolo. En microcosmos, lo que venía. Coraje en mares helados y decisiones que llegan tarde. 9 de abril de 1940, el día en el que la guerra de broma muere. En Dinamarca, la frontera se abre a primeras horas. Aviones alemanes cortan el cielo, paracaidistas aparecen en aeródromos. Todo sucede tan deprisa que casi no hay tiempo de dar la orden. ¿Cuánto dura la resistencia? Horas. Un país entero elige entre el sacrificio inútil y la destrucción de sus ciudades, o la capitulación. La decisión es amarga, pero clara: evitar el desastre. Dinamarca se rinde el mismo día. ¿Qué harías tú si cada minuto que luchas pone a tu capital bajo una tormenta de bombas? En Noruega es distinto. El fiordo de Oslo amanece con formas grises deslizándose sobre el agua. Entre ellas el crucero Blücher, orgulloso y pesado, subiendo hacia la capital con tropas a bordo. En un fuerte antiguo, Oscarsborg, un coronel noruego mira la bahía. No ha disparado en guerra. No sabe si sus cañones viejos son capaces de algo. Al final elige: fuego. Las granadas impactan al Blücher. Un torpedo oculto completa la obra. El barco se hunde. Esa demora, esos minutos hechos de humo y agua, salvan a un rey. Haakon VII y su gobierno escapan tierra adentro. En Oslo, un hombre toma un micrófono y se proclama primer ministro sin haber sido elegido: Vidkun Quisling. Su apellido desde entonces se convertiría en sinónimo de traición. ¿Puede un solo disparo detener una dictadura y encender una esperanza? Y sin embargo, los alemanes han planificado demasiado bien. Tomaron aeródromos clave como Fornebu y Sola. Entraron por múltiples puertos: Bergen, Trondheim, Kristiansand, Narvik. La Luftwaffe domina el cielo. Los aliados reaccionan con determinación y desorden. Desembarcan en el centro y el norte. Lanzan contingentes al espacio blanco de la costa noruega. Intentan un golpe en Trondheim y otro en Narvik. Pero cada puerto es un rompecabezas de fiordos estrechos, montañas nevadas y aviones enemigos que se aparecen de la nada. La batalla por Narvik se convierte en una epopeya dentro de la epopeya. Allí, en la ciudad donde el hierro cambia de tren a barco, las montañas guardan su aliento. Los alemanes, al mando de Eduard Dietl, llegan en destructores, audaces pero vulnerables. La Royal Navy los ataca en 2 golpes. Primero con una pequeña fuerza que se mete en la boca del lobo. Después, con un acorazado viejo y sólido, acompañando a sus destructores, barre los restos en el fiordo. La nieve lo cubre todo. Marineros alemanes abandonan sus barcos y trepan a la orilla helada. Te ves en una cubierta inclinada, con el frío mordiéndote los huesos, sabiendo que la orilla es tan hostil como el agua. En el centro de Noruega, la historia es más amarga. Los aliados desembarcan en Namsos y Åndalsnes con la idea de cerrar el paso al avance alemán hacia el norte. Pero sin superioridad aérea, cada movimiento en carretera es un blanco. Con el sol reflejándose en la nieve, el zumbido de los bombarderos parece un aviso constante. El suelo cede, se evacúa. La guerra moderna, esa que exige dominar el aire, demuestra su regla: si no controlas el suelo te devora. Mientras tanto, una escena sorprendente. En Bergen, un crucero alemán es hundido por aviones. Las bombas caen desde alturas y convierten acero en chatarra. Es una de las primeras veces que un buque de ese tamaño, en puerto, cae bajo la aviación. Otros cruceros son torpedeados, dañados, obligados a retroceder. Alemania conquista Noruega, sí, pero su flota sangra, y esa herida tendrá consecuencias. Y en medio de todo, vuelve la dimensión humana. El rey Haakon recibe un ultimátum para nombrar a Quisling y rendirse. Reúne a su gobierno y dice: no. Su rechazo, pronunciado con calma y firmeza, se convierte en un símbolo. En Nybergsund, el pueblo donde se refugia,
Las bombas de la Luftwaffe caen y él huye por los bosques. Noruega no gana la batalla, pero gana algo que no se puede medir con mapas: la convicción de que no se doblega ante un golpe de micrófono. A finales de mayo, en Narvik se produce un extraño amanecer. Tropas noruegas, británicas, francesas y polacas consiguen retomar la ciudad. Por primera vez, los aliados pueden decir victoria en una operación terrestre. Es un momento luminoso entre tanta sombra. Pero lejos, hacia el sur, se escucha otro trueno. La ofensiva alemana en Francia acaba de romperlo todo. Lo que parecía la continuación de la guerra de Broma se convierte en avalancha, y esa avalancha arrastra también a Noruega. La decisión llega con la crudeza de una noticia mala que no admite peros. Hay que evacuar. No se puede sostener Narvik cuando el continente se derrumba. Los barcos se llenan de soldados que hace solo horas avanzaban entre heladas. Se destruyen instalaciones, se deja atrás un triunfo que se deshace como nieve en la mano. En el mar, de camino a casa, otro golpe. Un portaaviones británico es sorprendido por 2 acorazados alemanes y se hunde en el frío. Los supervivientes tienen minutos en el agua antes de que el cuerpo diga basta. La guerra, por si alguien lo dudaba, era ahora un asunto de vida o muerte en cada ola. El 7 de junio de 1940, el rey Håkon y su gobierno abandonan Noruega rumbo al exilio. Lo hacen con la promesa de volver. Detrás, en el país ocupado, nace la resistencia. Y en Oslo, Quisling se acomoda en una silla que no le pertenece. Los mapas se han recolocado, pero algo más profundo también. Desde la costa noruega, submarinos y aviones alemanes tienen un nuevo trampolín hacia el Atlántico. Desde el otro lado, la Royal Navy ha aprendido que los fiordos son un veneno y una oportunidad. Alemania ha ganado puertos, a costa de perder barcos. ¿Victoria o herida? A veces una esconde a la otra. Miremos lo que queda de la broma. Entre septiembre del 39 y abril del 40, el mundo fingió que podía sostener una guerra con guantes blancos en el oeste. En las trincheras, en las ciudades, en las radios, reinó una calma que decía: tal vez no pase nada grande. Pero el tablero real estaba en movimiento. Hierro en trenes nocturnos, petroleros perseguidos en aguas neutrales, políticos susurrando promesas que se convertían en invasiones. Cuando la máscara se cayó, cayó con ruido de botas sobre Copenhague y con un cañonazo en Oslo Fjord. Y lo más increíble es que casi nadie lo vio venir. No a esa escala, no con esa coordinación. Dinamarca había sido amable con la neutralidad. Noruega había intentado hacerla respetar. Los aliados confiaron en planes que requerían demasiados si todo sale bien, y Alemania apostó todo a la sorpresa. ¿Quién ganó de verdad la guerra de broma? Tal vez ganó la realidad, rompiendo el espejismo. La guerra moderna no espera, no negocia con el tiempo, y la neutralidad, si no se puede defender, la decide el más rápido. Recuerda el disparo en el fiordo, un cañón antiguo hundiendo a un crucero moderno, y con él atrasando horas vitales la captura de un gobierno. Ese instante muestra a escala humana lo que fue Escandinavia en 1940, un choque entre el pasado que aún respiraba y el futuro que llegaba rugiendo. Alemania se llevó Noruega y Dinamarca, pero su marina, golpeada, ya no sería la misma. Y desde Londres, un rey exiliado, una resistencia paciente y unos mares cada vez más vigilados empezaron a escribir otra historia. La broma había terminado. De aquí en adelante, la guerra solo hablaría en serio. Piensa un segundo. Si hubieras sido danés aquel 9 de abril, ¿habrías preferido luchar hasta ver tu capital arder o firmar para salvar vidas? Si hubieras sido noruego, ¿habrías elegido el camino de Håkon sabiendo que te llevaba al exilio? No hay respuestas fáciles. Pero entender estas decisiones te cambia la mirada sobre la guerra. Ya no es solo fechas y nombres, sino personas sosteniendo el peso de una nación en un minuto. Cuéntame, ¿crees que la ocupación de Escandinavia era inevitable? ¿La neutralidad pudo haber sobrevivido si alguien actuaba distinto? Te leo en los comentarios, me encantará conocer tu perspectiva. Y si este viaje por la guerra de broma y la ocupación de Escandinavia te dejó pensando, no te pierdas lo que viene: la batalla de Francia y Dunkerque, mayo-junio de 1940. Allí, el silencio se convierte en estampida y un milagro en la playa cambia el destino de un continente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ese episodio. Recuerda que vamos a sortear el libro La Segunda Guerra Mundial por Winston Churchill. De muy pocos acontecimientos decisivos en la historia de la humanidad, tenemos la narración de primera mano de uno de sus principales protagonistas.
Si tenemos la suerte, además de que el autor en cuestión sea un grandísimo escritor, el resultado bien puede ser de los mejores libros. La Segunda Guerra Mundial, del premier británico Sir Winston Churchill, es un premio acorde a los usuarios de nuestro canal. Para participar debes suscribirte, activar la campanita y dejar un comentario, ya sea me suscribo, participo o lo que tú quieras. La idea es interactuar y participar. Hoy cerramos con una certeza. A veces lo que parece un susurro prepara el grito más fuerte. En 1940, ese grito resonó entre montañas de nieve y aguas heladas, y aunque el mapa quedó distinto, la dignidad de quienes eligieron resistir, incluso cuando todo estaba en contra, sigue siendo una brújula. Nos vemos en el próximo capítulo.